Muy buenas, estimados oyentes. Como siempre traemos para usted este espacio en el cual analizamos, conversamos, así como también planteamos diferentes alternativas de temas de alto interés para la comunidad. Les estará con ustedes Casto Ocando y quien les habla, Manuel Corao. Los temas en materia de política, Casto nos va a presentar los aspectos más resaltantes en materia de los hechos acontecidos en el asalto al Congreso de los Estados Unidos. Ese es uno de los temas, pero primero vamos a hablar sobre un tema que me parece que ha provocado mucha reacción en Venezuela y en Estados Unidos, que es básicamente el tema de la propuesta que acaba de lanzar Jorge Rodríguez, muy al estilo de él, ¿no? Sarcástico, de decir que el régimen no va a sentarse en ninguna mesa ni va a permitir nada si no le suspende los 760 y pico sanciones que tienen Estados Unidos y otros países en contra del régimen, ¿no? Creo que se refirió principalmente a Estados Unidos. Bueno, pero es importante recordar que no solamente Estados Unidos ha sido el país que ha sancionado el régimen, hay por lo menos 5 o 6 otros países y entidades. Hasta también que las sanciones han ido hasta personas en cuanto a iniciativas particulares de muchos países. Sí, pero lo interesante de esto es que pone un dedo en la llaga Rodríguez en un tema que se sabe que es importante por una razón que no es el tema democrático, sino porque estas sanciones han impedido al régimen manejar libremente, ¿no?, los fondos a nivel internacional, ¿no? O sea, hasta ahora todos los grandes o altos funcionarios del régimen están en esas listas y no solamente están sancionados en Estados Unidos, que ya es una complicación extraordinaria porque las ramificaciones financieras de esas sanciones abarcan prácticamente todo el mundo. También hay sanciones en la Unión Europea que les impide a esta gente, por ejemplo, viajar a la Unión Europea, a los grandes chavistas y a los líderes militares. Hay países como Suiza, que es un país neutro, que también tiene una lista, no tan grande como la de Estados Unidos, pero la tiene, donde no hay una prohibición de establecer negocios. Hay países como Panamá, Colombia, en América Latina, está la Unión Europea por completo, está el Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea, y está Canadá. O sea, hay un montón y tú ves la lista, mira, hay tantas sanciones contra el régimen de Maduro, sobre todo a partir de 2015, que la página de Wikipedia creó una página gigantesca, por cierto, tú la ves, ¿no?, donde tú ves la lista de los sancionados. Hay 5 tipos de sanciones, 5 países, 5 entidades, y la cantidad de funcionarios, son centenares de funcionarios sancionados y casi un centenar de compañías y entidades privadas y públicas relacionadas a Venezuela que también están sometidas a las sanciones. Hay un aspecto importante, es que estas sanciones continúan estando vigentes. Su reducción en cuanto a eliminarlas han sido cosas prácticamente muy señaladas en circunstancias que favorecen a empresas norteamericanas, como es el caso de Venezuela. Pero hacia Venezuela continúan países estableciéndole sanciones nuevas. O sea que la circunstancia de países del primer mundo ha sido demostrar que hay unidad en cuanto a sancionar hechos de corrupción administrativa y existencia de gobiernos dictatoriales. A mí lo que me indica esta preocupación o este tema que lanza este hombre es básicamente que el gobierno está de manos atadas porque no puede manejar. Además, la persona que comenzaba a manejar, hay 2 personas que manejaban toda esta economía paralela fuera de las fronteras de Venezuela, ¿no?, para manejar dinero en mercados internacionales. Uno era Samar López, un gran operador de Tarek El Aissami, acusado y sancionado, y tiene varios casos criminales en Estados Unidos, que quedó fuera de juego. O sea, ese señor no puede salir de las fronteras venezolanas porque se arriesga a que lo capturen.
Y la otra persona es el famoso Alex Saab, que también, que agarró, después que sancionaron a Samar, él era el que hacía los negocios grandes en diferentes bancos y movía la plata, pero lo agarraron. Y entonces ese manejo. Ahora hay una serie dispersa de operadores, pero no hay, y eso representa una gran dificultad. El régimen sigue manejando recursos, porque naturalmente hay operaciones ilegales para triangular el petróleo venezolano, hay operaciones para vender el oro ilícitamente explotado en el sur de Venezuela y otros negocios como la venta de chatarra y sobre todo el gran negocio de lavado de dinero procedente del narcotráfico, que tú lo ves mucho en las redes sociales, como en Venezuela hay prácticamente una clase que no solamente les afecta en lo más mínimo la crisis, sino que además exhiben groseramente, ¿no, Manuel? Groseramente esas riquezas que no vienen sin duda de un origen ilícito de trabajo, sino que vienen de narcotráfico. Es decir, el gran negocio de traficar droga a través del país, que es lo que se ha convertido Venezuela, es una industria que está inyectando mucho dinero, pero eso es lo que ellos quieren abrir, ¿no? Ellos están pidiendo a gritos, quítenos las sanciones porque necesitamos mover plata porque estamos ahogados. Yo creo que en esto es que los rumores que van dirigidos a que miembros de la oposición venezolana están haciendo todo lo posible, se han reunido en la Casa Blanca, o digamos en Washington, con funcionarios del Estado para solicitar que le quiten las sanciones a Venezuela. Este hecho considero yo que además de que ser inmoral, es innecesario, ya que lo que ofrece el señor Jorge Rodríguez es llegar a acuerdos con la oposición y parece ser que sectores de la oposición consideran que la única salida es llegar a hacer lo que el Nicolás Maduro quiere. Y eso es innecesario y no es correcto. Por cierto que parte de las personas sancionadas no solamente son los del régimen, sino que hay un grupo que en la misma página de Wikipedia, pues pueden ver, definen como el grupo de los alacranes, ¿no? Que son estos diputados que se les descubrió que estaban haciendo gestiones a favor de Alex Saab, por ejemplo, a favor de otra gente, en Suiza, en países como Suiza, en países como Turquía, etcétera, en la Unión Europea, en Bruselas, y fueron sancionados también, ¿no? Y permanecen hoy en día bajo estas sanciones. Pero lo interesante es que lo que están pidiendo es algo que es prácticamente imposible de hacer, es decir, habría que tumbar, ¿no?, estas cientos de sanciones que están en la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, OFAC, que es una división del Departamento del Tesoro, porque también hay sanciones políticas. Por ejemplo, hay una sanción del Departamento de Estado que sancionó a un grupo de oficiales y de funcionarios por razones de violación de los derechos humanos, por la masacre que se produjo en el 2014 contra los estudiantes que estaban manifestando. Y hay otro tipo de sancionados que no son sancionados propiamente, sino que están acusados criminalmente en cortes del departamento. Eso sería el Departamento de Justicia. O sea, estamos hablando de sanciones y de acusaciones en tres, básicamente, departamentos: Tesoro, Justicia y Estado, Departamento de Estado. Aparte de que hay una prohibición, por ejemplo, en el Pentágono de darle o vender cualquier tipo de armamento, etcétera, o repuesto. Ese sería otro departamento. Entonces, tumbar todas estas sanciones en tres departamentos es una tarea. Y la otra cosa, Manuel, que me gustaría conversar contigo, comentarlo, ¿no?, es el tema de la burla. Porque ellos saben que esto no es una cosa que no se va a hacer, ¿no? Y la oposición sabe que para qué lo están haciendo. Exacto. Entonces, ¿cómo tú puedes, hay un circo. Hay toda una locura hablando de las primarias, que si yo voy a participar, que si van a frenar a María Corina, que si el candidato es Capriles, otro corrupto más, que si la unidad. Entonces, mientras la oposición está concentrada en eso, ¿no?, en ese hueso, resulta que Remes dice, oye, no se vistan que no van para el baile, ¿no? No, y aparte de eso les dice, participen, hagan esto, pero con el Consejo Nacional Electoral vigente.
lo cual eso es para la escogencia, lo cual es otra burla más. Pero el tema fundamental es que estos tipos le añadan otro obstáculo más gigantesco, porque ya habían añadido uno primero, que era que estaban pidiendo que Alex Saab fuera miembro de la mesa de negociaciones en México, lo cual es otro disparate más, ¿no? Pero a ellos no, o sea, el tema es la burla, ¿no? Es el estilo muy del loquero De Rodríguez. de Rodríguez, de Jorge Rodríguez, y es una cosa que no se va a producir. Además, eso tendría un tremendo costo político. Ya el gobierno de Biden, la administración Biden ha cedido bastante, entregó a los narcosobrinos que estaban sancionados, que estaban sentenciados, levantó las sanciones contra varios del entorno de Maduro, entre ellos Eric Malpica, y lo último que ha hecho, o los rumores, es que va a hacer un canje por Alex Saab. Pero todo eso tiene también un costo político para la administración, ¿no? Y muestra que el régimen no le interesa negociar, el régimen no le interesa entregar el poder pacíficamente. No va a hacerlo en ninguna circunstancia, ni pacíficamente, ni con las armas en la mano. El gobierno de Nicolás Maduro Moros se siente en este momento que está favorecido. Nadie lo ha podido remover, tampoco convencerlo de hacer elecciones con un Consejo Nacional Electoral que sea conforme manda la Constitución. No lo ha hecho en el pasado, no lo hizo Hugo Chávez. Esta circunstancia habrá que buscarle otra solución. Lo cual nos trae, Manuel, a nuestro segundo tema de nuestro programa de hoy, que es el tema de esta evaluación de lo que han sido hasta ahora 10 años de dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Es una de las cosas que también, ¿no?, añade, es decir, cuando tú haces un balance, el balance es catastrófico y en muchos casos totalmente sin precedentes. No hay nada en el pasado reciente o en la era democrática o incluso desde que comenzó Venezuela a funcionar como país que muestre estos récords que ha batido el régimen de Maduro, comenzando por el tema de la pobreza crítica, ¿no?, que en el año 2013 estaba en un 40%, ¿no? Todavía había una producción petrolera más o menos estable, habían unos precios, etcétera, había unos ingresos, no habían sanciones, y de repente se dispara en 10 años de Maduro al 90% de pobreza, una cosa que nunca antes había ocurrido en Venezuela. Y así hay otros indicativos. Definitivamente en el país venezolano el hambre está a la orden del día. Lo que aumenta es el costo de los productos, lo que aumenta es la crisis social y la hambruna parece ser que va a tomar todos los ámbitos de la comida y de la dieta venezolana en los próximos años. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Otras cifras interesantes para entender el nivel de catástrofe. Los ingresos hace 10 años, en el 2013, de Venezuela como país eran 350.000 millones de dólares, lo cual es una cifra considerable para el tamaño de la economía venezolana. Pero esos ingresos se han reducido en 10 años de Maduro a 50.000 millones de dólares, que es una cosa irrisoria, ¿no?, desde el punto de vista de lo que ocurre o digamos en la historia económica, y esto significaba una reducción de más de 300% de los ingresos, ¿no? Para tener una idea, la economía de Miami-Dade es superior a la economía de Venezuela entera, ¿no? Probablemente 2 veces y medio más grande de un condado del estado de la Florida, que tiene 67 condados y de 50 estados, ¿no? Entonces, ese es otro indicativo. El otro indicativo es el tema de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, que ha sido tremendo. Ha habido más de 700 muertes por violencia. Ha habido una cantidad también importante, no tengo la cifra en este momento, de personas que han sido asesinadas extrajudicialmente, es decir, por organismos que se supone que cuya misión principal es proteger a los venezolanos. Y aparte de eso, el tema del comercio internacional, que ya se ha venido abajo.
40% ha disminuido el comercio en Venezuela. El aumento de la inflación toca también aspectos muy perjudicial para la economía de la Venezuela en el sentido general. Pero hay analistas que consideran que con 50.000 millones de dólares un buen gobierno hubiera podido hacer muchas cosas básicas. Pero el gobierno de Nicolás Maduro Moros lo que ha hecho es administrar a capricho el dinero para hacer cosas que nada tienen que ver principalmente con Venezuela, sino con otros países. La tendencia extrema, andar financiando campañas electorales de candidatos de la extrema izquierda en otras naciones, no solamente en América Latina, sino se conoce su influencia, por ejemplo, en países del Oriente, donde ya hay un proceso de investigación por parte de instituciones a nivel mundial que están en contra de la falta de transparencia con la cual opera el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, si seguimos boicoteando cualquier relación con el régimen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negociar, vamos a permitirnos. Aquí estas elecciones se pueden ganar, ¿no? Yo he escuchado expertos, o comentaristas políticos o analistas o lo que sea, que piensan que es posible derrotar electoralmente a Maduro, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay que darle un aire de participación, ¿no? Posiblemente, mira, es un tema complicado, ¿no? Yo no voy a negarlo de plano, pero lo que yo creo, o sea, me parece, y esto es una decisión, por cierto, que también han tomado personas en el extremo, digamos, radical, ¿no? Como María Corina Machado ha tomado la decisión de participar lejos de retirarse, ¿no? Creo que ya, y me parece que eso se puede entender, que uno esté, digamos, activo en la participación en la arena política en Venezuela. El problema viene aquí cuando se trata de medirte electoralmente o ponerte en un enfrentamiento con el gobierno en el cual el gobierno pueda sentir que puede perder el control del poder, ¿no? Y eso no va a ocurrir. El tema es cómo puedes manejar esa situación. El gobierno ha perdido el control del gobierno. El gobierno ha perdido el control político del país en varias oportunidades a través de elecciones, porque estas, teniendo a una junta directiva absolutamente sumisa a las decisiones del Palacio de Miraflores, simplemente volteaban los resultados y los ponían por un poquito. ¿Te recuerdas ese cuento de Chávez? Sí. Pero ganador al miembro Hugo Chávez Fría, así como Nicolás Maduro Moros. Sí, Hemos sido víctimas del asalto político del poder por parte de los gobernantes. Pero yo creo que ellos no quieren medirse porque en esta ocasión, aún haciendo trampas, se les va a complicar tremendamente, ¿no? Porque ahora un par de encuestas recientes acaban de señalar cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un rechazo del más del 85%, no solo al liderazgo de Maduro, sino también hay una encuesta reciente de Mega Análisis que midió si la gente, cómo es el nivel de rechazo y de aprobación de Hugo Chávez si estuviera vivo, ¿no? No solamente Maduro. Y Chávez obtuvo más o menos la misma puntuación que Maduro, ¿no? 87, por allí, en contra, ¿no? Es decir, hay un rechazo incluso entre los propios chavistas. Y no es una cosa descabellada ni falta de explicación. Todo el mundo está sufriendo. Cuando tú tienes 90% de pobreza, eso incluye a los chavistas mismos, que incluso están medio enchufados recibiendo unos claps o un salario de hambre en cualquier organismo estatal. Y el rechazo es grande porque no importa cuán chavista tú seas, la realidad es más dura, ¿no? La realidad te habla más y te golpea en la cara, ¿no? Te da una cachetada y dices, oye, lo que se está viviendo en Venezuela, gracias a Maduro, porque por otro lado, Venezuela no tiene una cantidad de recursos que todavía pudieran servir para reactivar. Venezuela es un país que simplemente no se reactiva porque hay una decisión de estos tipos de mantener al pueblo en unos niveles de pobreza donde tú puedas evitar que se levanten y manejarlos. Bueno,
Y ahí está la famosa caja de comida que se distribuye en Venezuela y que no se permite entonces que haga el libre manejo de los productos en supermercados para que tengan necesariamente, si quieren comer, recibir la caja CLAP o no comen menos, o no comen más ese día. O la familia está sufriendo constantemente la falta de alimentos y se ven obligados a ir a recibir a una sola persona que ofrece la comida, que es el gobierno, para poder salir más o menos de la crisis de alimentación en cada hogar del país. Por cierto, otra de las indicadores, ¿no?, y cifras también escandalosas y sin precedentes son los 7.2 millones de venezolanos que se han ido, de acuerdo a las Naciones Unidas, ¿no?, que se han ido del país. Y esto es una crisis también, ¿no?, sin precedentes en la historia de América Latina, no solamente Venezuela. Y bueno, es un tema que ha generado una cantidad de fenómenos muy interesantes que luego podemos, ¿no?, porque hay comunidades en diferentes partes, hay talento que se está yendo, hay talento que se está destacando, hay talento del mal que también, como el Tren de Aragua en Colombia, etcétera, en Perú. Pero bueno, tú tenías unas noticias en este aspecto migratorio que querías compartir con nosotros, Manuel. Como ustedes saben, estimados oyentes, se ha iniciado el juicio que estaba solicitado por 20 fiscales en Estados Unidos para pedirle a un juez federal que se limiten los famosos paroles humanitarios por cuanto a esas 20 regiones o gobiernos regionales de Estados Unidos, la política de Joe Biden en función de este criterio les ha causado un gravísimo daño a su economía y a la disposición de los recursos que pagan los habitantes. ¿Cómo crees tú que esto va a afectar a los migrantes venezolanos? Bueno, en este sentido, en sentido claro de los últimos meses o los primeros meses del año que se ha podido medir cuántos han entrado a través del famoso parol humanitario, se ve que es una cantidad de 11,000 personas están dentro del territorio norteamericano con la gracia y la utilización de este procedimiento dado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué plantean los fiscales estatales? Concretamente, ¿qué están buscando? Que se eliminen esto y que se proceda... estos beneficios para los migrantes. El plan de parol humanitario, que se maneje de las indicaciones que establecen normalmente en Estados Unidos, el sistema de migración, siguiendo las indicaciones que hasta ahora por años ha llevado adelante el Departamento de Homeland Security. Hay algo en Costa Rica que tú estabas mencionando sobre la emisión de unos documentos especiales. Hemos seguido todo este proceso migratorio, la crisis que tenemos de diferentes países que están llegando sus habitantes a la frontera sur de Estados Unidos para ingresar a territorio norteamericano. Hay una gran cantidad de ellos que carecen de la totalidad de identificaciones, documentos que les permita cumplir con las establecidos en procedimientos vigentes desde hace muchos años. Esto ha tratado, como ustedes han visto, de ser rechazados. Después han aumentado lo que se ha llamado las caravanas de números, digamos, previamente de 2,000, 3,000 personas, han pasado a 5,000, después 8,000, después 10,000, y eso parece que seguirá aumentando. Pero para poder solucionar eso, han buscado diferentes soluciones, los países de donde salen las personas, así como también con la anuencia del gobierno de Estados Unidos y otras naciones. Costa Rica ofrece una visa y permanencia especial a aquellos ciudadanos que lo hayan solicitado antes de hace un año hasta ahora para quedarse en el territorio costarricense, y esto significa para los habitantes tanto de Haití como de Cuba como de Venezuela, así como también se toma en consideración el establecimiento y el apoyo de estas personas junto con sus grupos familiares mediante un procedimiento, primero, de legalización de su permanencia y después de brindarles oportunidades en territorio de Costa Rica. Muy interesante.
No quería terminar el programa hoy, Manuel, sin dejar de comentar un poco los efectos que está teniendo todas estas revelaciones de los videos que está haciendo la cadena Fox en Estados Unidos, el presentador Tucker Carlson, que han mostrado básicamente que esa teoría de que hubo un asalto violento al Capitolio no fue tal. Es decir, hubo una serie de videos que mostraron que la policía adentro del Capitolio básicamente le facilitó la entrada e incluso actuó en algunos casos de guía, ¿no? Como quien llega a un museo y dice, mira, esta es la sala tal, puedes pasar por aquí, mira, aquí se hacen las sesiones, y eso es lo que muestran o lo que ha sido, lo que se ha podido ver en estos videos. Y esto está produciendo un efecto interesante, ¿no? Primero, que los demócratas están escandalizados porque se están revelando esto y están pidiendo que se bloquee la revelación. Del lado republicano ya basta suficiente con que hayan prácticamente entregado eso solamente un canal. Pero el tema de los demócratas es que estos videos de otros canales de televisión, ¿por qué no lo pusieron? Pero el tema más importante todavía que yo considero es que estos videos desmontan el informe famoso del Capitolio del enero 6, ¿no? Que fue montado con la evidencia que a ellos les convenía para mostrar la narrativa de que hubo una insurrección violenta, ¿no? Y cuando tú sacas unos videos mostrando que no había tal resolución, tal invasión violenta, entonces esto desdice de ese informe. Y de hecho ahorita hay gente pidiéndole a uno de los pocos republicanos que apoyó ese informe, Liz Cheney, que es la hija del ex secretario de Estado Dick Cheney, que votó a favor de condenar, ¿no?, a Trump, incluso de hacerle un indictment. Ella es profesora de una universidad, le están pidiendo que salga, en fin. Eso es uno de los efectos. La razón por la cual esto pasó a manos de Fox, es porque el líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, le cedió. Pero ahora hay otros republicanos que están pidiendo que los videos se hagan públicos en general, ¿no? Son 40,000 horas de video. Pero lo interesante es que uno de los principales acusados, que fue condenado recientemente a 4 años de prisión, es este señor que le dicen QAnon Shaman, que es una persona que aparece con un gorro de vikingo. Con un gorro de vikingo con la bandera de Estados Unidos, y que fue condenado porque coordinó la violencia, etcétera, ¿no? Él lo que hizo fue que entró al Capitolio, se sentó en la oficina, en el lugar que había ocupado por Nancy Pelosi, y supuestamente violentó las instalaciones, lo que sea, ¿no? Pero cuando tú ves los videos, la persona incluso hace una oración cristiana, ¿no? O sea, este señor, que le dicen QAnon Shaman, no recuerdo el nombre de él, pero esta persona fue acusada de que era uno de los líderes de esa insurrección, ¿no? Cosa que no se ve en los videos. Entonces esta persona, los abogados y sus familiares, su mamá sobre todo, está pidiéndole al juez que lo condenó que reconsidere el caso, ¿no? A la luz de esta nueva evidencia. Y bueno, eso es una cosa interesante porque esto desmonta otra vez, ¿no? O sea, se une a todas esas señales que se han dado para desmontar la narrativa, por ejemplo, del COVID, que también era falsa, la narrativa de la colusión rusa, que también era falsa, y todos estos intentos, digamos, de suprimir, ¿no? En el caso de las grandes plataformas tecnológicas como Twitter, como Facebook, que fueron utilizadas por el gobierno de Biden, la administración Biden, para acallar los puntos de vista disidentes. Es muy interesante, pero hay un objeto aquí que tenemos que decirlo y comentarlo. Este señor ya está sentenciado, o sea que el proceso va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Sí. Tiene que ser una decisión del juez. Que se le dé una segunda oportunidad. Exacto. Tiene que ser una decisión del juez, pero bueno, es un tema. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero bueno, estamos preparando nuevos temas para analizar con ustedes. Y bueno, se despide Cas Tocando en esta esquina. Manuel Corado, como siempre, grato estar con ustedes.